Un alcalde recién nombrado, las ya tan lejanas elecciones o unos danzantes que este año no bailarán frente a San Lorenzo. Son solo algunas de las imágenes que nos dejó 2019. Es parte de lo que hemos visto en los medios de comunicación día a día. A veces no le hemos prestado suficiente atención a estas fotos que ahora cobran un valor mucho más potencial. El valor de apreciar la realidad prepandemia a través de las grandes noticias que ocuparon portadas, pero también de las historias secundarias. Somos los fotógrafos los que hemos decidido qué dos fotos creemos que nos representan a nosotros y al 2019. Entonces, ese ha sido el único criterio. Es más una cuestión casi afectiva en muchos casos. Inmersos ya en 2020, piensan en cuáles serán las fotos que cuelguen de estas paredes el próximo año. El tema protagonista está claro. Todos haremos el COVID y será todo vacío, sin nadie. Pero un poco los primeros 50 primeros días serán los ojos de lo que no vieron la gente que estaba en su casa. Porque mientras estas 72 fotos se exponen, ellos siguen capturando el mundo, el de 2020, con sus cámaras.